interdisciplinar de Sociales, Ciencias y Artes y ahora Ética del tercer trimestre, que nosotros titulamos Los Simpson y el fracking. Esperamos, como siempre, que ya hayan revisado la guía, que hayan visto el video, que hayan realizado el primer formulario. Les voy a enviar por el chat un enlace. Ahí se los envié. Por favor, ingresen y lo van diligenciando. La idea de ese enlace... Esperen que no puedo escribir y hablar al tiempo. La idea de ese enlace es que ustedes lo llenen. Son 5 preguntas que incluyen el nombre del curso, o sea, 3 preguntas súper sencillas. Con esas preguntas queremos como hacer la introducción a la guía de hoy, saber si de pronto han visto el video, no lo han visto, si leyeron la guía, no la han leído, pero bueno, la idea es que a partir de esas estadísticas podamos arrancar el trabajo de hoy. Voy a irles diciendo, bueno, se supone que en este momento vemos 36 personas conectadas, menos 4 que somos profes, seríamos 32. Entonces voy a decirles cuántos han ido contestando para agilizar. No queremos demorarnos en esto mucho tiempo. Hasta el momento nadie ha respondido. Entonces, sí, no sé si antes de iniciar con las temáticas alguien tenga preguntas. Andresita, antes de iniciar, Tatiana Ruiz, tienes 2 perfiles, por favor me aclaras cuál saco. Y David, me imagino que es David Torres, para que por favor pongas el apellido y me escribas por el chat, por favor. 2 personas ya respondieron. Todavía no lo vamos a abordar a fondo, pues porque los trabajos cuando leemos obras completos, la idea es que entre todos yo creo que 3 minuticos y ya con las respuestas que ustedes tengan. Conclusiones a propósito del libro. ¿Listo? ¿Por qué hablo de conclusiones a propósito de un libro? Eso para mí es bien importante. Bien importante. Y es que miremos también desde qué punto nosotros nos paramos para hacer lectura. Ese es el trabajo que vamos a hacer, obviamente, con crítica. Y vamos a hacer crítica, sí, o sea, gracias, Miguel. Bueno, yo creo que ya lo vamos a hacer. Ya, igual la idea es que simplemente tengamos como una estadística. Entonces les voy a mostrar. Voy a compartir pantalla. Julicilla o Steffi o Miguel me dicen cuando la estén viendo. Ah, Julie, tienes que habilitarme compartir pantalla. Listo. Como les dije alguna vez, para mí lo más importante es que el crítico y el lector, es decir, listo, miren acá. Entonces, bueno, la primera pregunta era simplemente el nombre. La primera pregunta importante era que, dice, les voy a leer literal, de acuerdo con el capítulo de Los Simpson, ¿cómo la comunidad se da cuenta del fracking en la ciudad? La mayoría, miren, esta línea es la de nosotros, esta fue la que hice más temprano. Esta línea nos dice que los que respondieron dijeron que por el agua en llamas. Eso significa que los que respondieron, o la mayoría, ha visto el documental de Los Simpson o el video de Los Simpson, entonces muy bien. Siguiente pregunta. De acuerdo a la Guía Interdisciplinar de Sociales, Ciencias y Artes, ¿en qué consiste el reto o la actividad de la próxima semana? Acá dice que la mayoría de respuestas también son las azules, entonces la segunda opción decía en tener argumentos para votar a favor o en contra del fracking. Ya les vamos a explicar eso con más detenimiento, pero eso significa que las personas que respondieron también leyeron la guía, entonces muy bien por eso.
Y la última pregunta es, en este momento, ¿qué opinión tienen acerca del fracking? Esta es nuestra lineecita, entonces dice que es malo. Habían dos opciones, ¿no? Que es bueno o que es malo. Entonces la mayoría respondió que es malo. Sin embargo, vamos a ver hoy que muchas personas pueden pensar que es bueno y que es positivo y vamos a ver por qué. Entonces, empiezo yo, Yulisilla. Listo. Entonces, esperen, vuelvo atrás. ¿Están viendo mi pantalla, niños? Entonces, voy a... No, profe, te vemos a ti. O yo. ¿Solo mañana? Sí, señora, yo sí estoy viendo la pantalla. ¿Sí me ven, Yulisilla, la pantalla? Sí, señora, la pantalla se ve. Listo, es que no cerré el chat y cerré las cámaras para poder ver la presentación, entonces cualquier cosa me dice. Bueno, digamos que la intención de esta clase interdisciplinar es que habláramos del fracking. Obvio, usamos a los Simpson como excusa, esa es la introducción, los usamos como excusa para introducirnos al tema, pero obviamente la intención no es que hablemos de los Simpson, la intención es que hablemos del fracking. Entonces, para eso, vamos a ver qué es el fracking. Entonces, resulta que el fracking es una técnica de fracturación hidráulica para extraer hidrocarburos, petróleo o gas natural de yacimientos no convencionales a partir del rompimiento de rocas de esquisto. ¿Cómo así? Si ustedes miran en internet les va a salir una definición como esta o muy similar. Entonces, más adelante les voy a explicar qué es una fracturación hidráulica. Ya vamos a ver qué es eso. Para extraer hidrocarburos, entonces hidrocarburos básicamente, para que lo sepan hoy y para siempre, hidrocarburos son todos los combustibles que utilizamos casi que en todas las cosas que hacemos. La gasolina, el gas de un encendedor, el gas de nuestra estufa, todos esos son hidrocarburos y todo eso casi siempre se extrae a partir del petróleo o de gases naturales. Entonces, cuando se hace fracking, lo que se hace es una fracturación hidráulica para extraer o petróleo o gas natural. ¿Cuál es la particularidad o la cosa de esto? Que eso se extrae de yacimientos no convencionales, es decir, no es de un pozo que está en algún lado que es de donde usualmente se extrae el petróleo, sino que es un rompimiento que hace en un lugar que no es convencional, que no es común para poder extraer el gas o el petróleo. A partir del rompimiento de rocas de esquisto, entonces también estas dos cosas que les puse en amarillito es porque quiero explicarles qué es para que ustedes tengan argumentos para explicarles pues sus posiciones. Entonces, ¿qué es el esquisto? Entonces, el esquisto tiene varios sinónimos. Si ustedes miran en internet hay varias otras palabras que las olvidé en este momento. Si me acuerdo ya se las digo, que son sinónimos de esquisto. Y también, como el esquisto es una roca, así como la ven acá abajo, hay varios tipos de esquisto. Hay varios, no solamente existe uno, sino que existen varios tipos dependiendo del lugar donde se encuentre. Pero una definición general es que es una roca sedimentaria de grano fino compuesta de barro y minerales. Entonces, la característica es que está compuesta de granos muy, muy finos o de láminas muy, muy finas. Y dentro de esas superficies, ¿me estarán viendo? Sí, yo tengo... Si yo Señora. Y esta es una lámina de esquisto y esta es otra lámina que están muy, muy, muy pegadas, así están muy, muy, muy pegadas, va a haber un espacio entre ellas y ahí es donde está el gas natural que se extrae por el fracking. ¿Listo? Ahora miremos esta imagen de la derecha. El esquisto está presente bajo la corteza terrestre a gran profundidad, entonces quiero que se imaginen que acá arriba se ve el mouse cuando yo lo estoy señalando. No se va a acabar, Yulisilla. Entonces, si estamos haciendo fracking acá, lo que se va a hacer es excavar, ¿cierto? Hacer un pozo muy, muy, muy profundo. Y luego siguen cavando ese pozo, pero de manera horizontal. Primero de manera vertical y luego de... No sé si ven ese circulito como rosadito que yo hice. También estoy moviendo el mouse ahí. El esquisto está justo en esta capa. Entonces, imagínense, son piedras que están, o rocas, perdón, la palabra correcta no es piedra, son rocas que están muy, muy, muy profundo y ahí hasta allá es a donde estamos llegando para extraer el gas. Listo, hasta ahí, no sé si tendrán preguntas. Si tienen preguntas, váyanlas escribiendo, ahorita las respondemos.
La siguiente palabra que yo quería que aclaráramos, el siguiente concepto es fracturación hidráulica. Entonces, fracturar es romper, ¿cierto? Cuando uno se fractura el brazo es porque se rompió el hueso. Hidráulica es porque tiene que ver con el agua. Entonces, imagínense que acá se hace un pozo y con presión, inyectan esa agua con mucha presión. Es con la que se cava y con la que se extrae el gas. Entonces, resulta que para poder hacer este fracking se utiliza muchísima agua, mucha agua. El agua que utilizaría Estados Unidos 35.000 veces en un año. O sea, son cantidades, millones de litros de agua. Y esa agua está mezclada con unos productos químicos y con arena. Entonces, yo se los puse acá como con numerales y es lo que les estoy explicando. En los pozos perforadores se inyectan millones de litros de agua mezclada con productos químicos y arena a presiones muy altas. Eso sería lo primero que tendríamos que tener claro. Lo segundo, el líquido de la fracturación es bombeado 2.500 metros o más hacia abajo. Entonces, imagínense, de aquí, de la superficie hasta acá, hay mínimo 2.500 metros. Muchas veces es más profundo. Y luego de cavar verticalmente, cavan de forma horizontal más o menos otros 2.500 metros. ¿Listo? Para poder liberar el gas que hay aquí dentro de las rocas de esquisto. Luego, tercero, les leo el tercero, el líquido inyectado a alta presión crea fracturas y libera el gas natural. Entonces, imagínense, esto con toda la presión del mundo. Por ir con tanta presión, entonces rompe esto y de estos rompimientos es de donde sale el gas natural. Este pozo tiene dos funciones. Primero, inyectar el agua. Inyectan el agua, pero al mismo tiempo cuando el gas sale, se devuelve el gas y lo recuperan acá en otros pozos, pero eso no lo vamos a mirar en este momento. ¿Listo? Cuarta, en algunos casos se usan explosivos para crear pequeñas grietas en la roca. Dependiendo de la roca de esquisto, entonces lo que hacen es poner acá explosivos que hacen esto mismo, romper esta roca. ¿Y cómo se aseguran de que esa roca no se rompa? Pues con las partículas de arena que quedan acá, quedan ahí en los huequitos partículas de arena que no dejan que las grietas se vuelvan a pegar y que permiten que salga el gas natural. ¿Listo? Bueno, digamos que mi intención, obviamente como yo soy desde las ciencias y desde la ética para los niños de octavo, que miremos un poco las consecuencias, los pros y los contras, sobre todo a nivel ambiental, porque ya Julie sí ya les va a hablar un poco más desde lo económico y desde lo histórico y tal vez lo político. Entonces, miren, imagínense que vamos a hablar de los problemas inicialmente, que cavamos un pozo acá, ¿cierto? Y rompemos acá, todo esto se vuelve grietas y sacamos el gas natural de acá. Resulta que todo este suelo, este subsuelo se vuelve muy inestable. Entonces los que vieron ya el video de los Simpsons vieron que hablaban de terremotos también. Entonces esta inestabilidad de esa capa donde está el esquisto puede hacer que todas estas capas de arriba no sean tan estables y que eso produzca sismos o terremotos. Ahí tenemos ya un problema. Segundo problema, toda esta agua, esos millones de litros de agua que les dije que se usaban, muchos, la que sobra después de extraer el gas se llama agua residual. Mucha se extrae acá en otros pozos y no tiene ningún tratamiento juicioso aún, pero otra gran parte se queda acá en el subsuelo. Y eso ocasiona un montón de cosas, por ejemplo, que las plantas van a quedar de algún modo en las plantas que crecen ahí. Se puede mezclar con el agua dulce de muchos acuíferos, de ríos, lagos, y los animales y los seres humanos lo podemos tomar también. Entonces ahí ya tenemos dos problemas ambientales graves. Resulta que los químicos que le agregan a esta agua del fracking tiene varios, digamos que solo no es que lo diga yo, ¿no? Sino que son estudios científicos que dicen que hay dentro de esa mezcla sustancias químicas que están comprobadas científicamente como cancerígenas. Entonces ahí tenemos otro problema ambiental. Bueno, sin embargo, digamos que el problema energético del mundo, nosotros necesitamos la energía para todo. Desde, no sé, para yo llegar en un carro y no demorarme 5 horas caminando de aquí al colegio, para cocinar mis alimentos, para todo. Entonces es un problema energético que genera también contaminación. Entonces digamos que un punto a favor del fracking
es que este gas natural que extraímos, que se extrae acá del esquisto, contamina menos que los combustibles fósiles como la gasolina, el gas natural que usamos normalmente. ¿Y por qué pasa eso? Porque resulta que produce menos CO2 a la atmósfera. Entonces, los niños de octavo recordarán que el CO2 es el gran problema del efecto invernadero y de la contaminación del calentamiento global. Entonces, ese sería un punto a favor de este tipo de prácticas. Ya creo que eso era todo por mi lado. No sé si alguien tenga una pregunta. Muchas gracias por prestarme atención. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. Listo, Yulisilla. Listo, Angisita, ya tienes ahí el control para que puedas ahí revisar. Entonces, como les explicó la profe Angie, la idea es que hoy tengamos la posibilidad de ver un tema, como lo hemos venido abordando, desde múltiples miradas para que ustedes puedan tomar una posición frente a lo que vamos a hacer. Entonces, ahora vamos a ver el tema del fracking desde una perspectiva histórica y desde una perspectiva económica y social. Entonces, creo que ahí ya están viendo. Vamos a abordar. Entonces, partiendo de lo que la profe Angie nos comentaba, el fracking es una de las formas que existe para la extracción de hidrocarburos. Vamos a ver cómo esa práctica se entiende o se ha venido realizando en nuestro país. Para poder retomar el tema del fracking, la profe nos comentó que se busca la extracción de hidrocarburos y uno de esos elementos de hidrocarburos que ella menciona es el petróleo. Y el petróleo ha sido un elemento ampliamente usado por la humanidad en muchos aspectos. En la antigüedad, digamos que los primeros seres humanos que osaban hacer travesías por el mar utilizaban el petróleo o esa lava para, digamos que esa forma extraña en la que sale el petróleo tan espesa, para sellar las grietas de los barcos cuando estaban navegando. También les permitía, con ciertas mezclas, impermeabilizar telas, hacer el uso para las antorchas, utilizar, digamos que en lugares donde se requería. Ya en el siglo XIX, es decir, hacia 1800, se da un cambio y con grado octavo y noveno hemos venido abordando todo el tema de la revolución industrial y ahí viene todo este cambio. Se inicia con todo el tema del carbón para dar ese avance hacia la industrialización. Ustedes recordarán ahí todo el tema de los trenes, de las máquinas, un poco para facilitar el trabajo a gran escala, todo el tema de la industria. Sin embargo, se dan cuenta, uno, que el carbón es menos eficiente, que genera mucha más contaminación y que el petróleo va a ser un elemento que les va a permitir un avance industrializado mucho más eficaz. El petróleo va a hacer ese cambio y esa revolución en el siglo XIX y los derivados del petróleo van a ser unos elementos que nosotros vamos a usar ampliamente pues, en los contextos cotidianos. La gasolina es un derivado del petróleo y es algo que nosotros, digamos que utilizamos en la cotidianidad. La ropa, los perfumes, los jabones son derivados del petróleo. En ese sentido, es importante de todas maneras que ustedes piensen de dónde se saca ese recurso. Cuando en algún momento del colegio hablábamos de recursos naturales renovables y los que no eran renovables, el petróleo o los hidrocarburos son recursos que no se renuevan. Digamos que son recursos finitos que se pueden agotar. Cuando hacemos o revisamos el mapa, el mapa mundi, nosotros vemos que hay ciertos lugares en el mundo donde está concentrado estos recursos naturales. En el caso del petróleo, hay ciertos países que tienen unas cantidades mucho más grandes que otros. En ese caso, ustedes verán una partecita
una partecita verde medio, hay un verde muy clarito que es toda la parte de Europa y Rusia, un verde que está entre África y el continente asiático, y ese es uno de los lugares donde más se concentra el petróleo, que es toda la península arábiga. Entonces ahí está Qatar, Arabia Saudita, Irak, Irán, que son lugares donde geográficamente hay mayores cantidades de petróleo. Por otro lado está América Latina, Suramérica, y uno de los países que más concentra cantidades o recursos en petróleo es Venezuela. En los continentes que ustedes pueden observar, uno de los continentes digamos que menos recursos en términos de petróleo tiene es Asia. Entonces, cuando ustedes ven ese mapa, ahí ya les muestra cuál es la cantidad de petróleo según los continentes. Y el mapa que está a su izquierda les va a mostrar en términos, los países más grandes, que aparecen más grandes, son los países que mayor cantidad tienen de recursos en términos de petróleo. Entonces, más adelante vamos a ver una gráfica un poco más sencilla, donde nos muestra esos países, cómo están en términos de porcentajes de reservas globales. Entonces acá estamos hablando de 0 a 100, ¿cuál es el porcentaje que tiene ese país de recursos a nivel de petróleo? Y uno de los primeros pues es Venezuela, sigue Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak, Rusia, Kuwait, Emiratos Árabes, Estados Unidos y Libia. Entonces, estos son los países que históricamente han tenido esos recursos y pues son los que exportan. Exportar no implica usar. Entonces, por un lado están los que venden el petróleo y por otro lado están los que consumen. Entre los que más consumen petróleo no son ni Venezuela ni Arabia Saudita. El país que más consume petróleo es Estados Unidos. Si bien es uno de los que más produce, su producción es inferior a lo que necesita consumir. Entonces, como necesita tanto petróleo, él compra a muchos países del mundo petróleo. Y gracias a esa compra y a esa venta es que se mueve en parte la economía. Todas las noches sale el señor en las noticias diciendo, los indicadores económicos de hoy son el petróleo, el café, el dólar. Entonces, el petróleo para nosotros es muy importante porque nosotros somos exportadores de petróleo. Parte de la economía de Colombia está en la exportación, pero también compramos. Nosotros vendemos petróleo crudo, pero importamos gasolina. Es decir, cuando el petróleo se refina, digamos que se transforma, nosotros compramos esa gasolina para el uso en todo lo que tenemos. También compramos, por supuesto, gas. Hay una organización de países que son como los que más recursos tienen en términos de petróleo. Ellos se organizan y establecen como un comercio. Entonces dicen, bueno, hay mucho petróleo en este momento, entonces vamos a bajarlo. Recuerden que si hay mucha cantidad, hay exagerada cantidad de un producto circulando, ese producto baja el precio. Es decir, si en el colegio solamente la profe Julie vende gomitas, entonces yo las puedo vender al precio que yo quiera. Y si ustedes quieren gomitas, pues me las van a comprar al precio que yo decida. Pero si ahora las gomitas las vende la profe Angie, las vende la profe Stephanie, las vende el profe Miguel, pues entonces ya hay más variedad de gente vendiendo el mismo producto y eso hace que el producto baje de precio. Como hay muchos países que venden petróleo, esos países se organizan y fijan precios. Entonces vamos a vender el petróleo a determinado valor. Eso lo hace la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En nuestro país, pues como nuestro país depende, pero también produce, pues vamos a ver cómo estamos en esos términos. Como hay unos recursos limitados, o sea, no es que yo tenga un pozo y ese pozo me va a durar 100 años, sino estamos hablando en términos de décadas, es decir, me puede durar 30, me puede durar 20, pues yo como país tengo que estar buscando, si vivo del petróleo, tengo que estar buscando la forma de garantizar que pueda seguir vendiendo. En ese caso, varios países han venido implementando la técnica que la profe Angie nos explicó, que es el fracking. Ese fracking, digamos que no es nuevo en nuestro país, ya se ha venido haciendo algunos intentos de esa forma de sacar o de extracción, no solo de petróleo, sino de gas, y pues ha tenido varias situaciones. Entonces, en el país, igual que cuando les mostré el mapa del mundo, no es que en todo el país usted cabe y saque petróleo.
Creo que Angie fue muy específica cuando nos mostraba esas capas de la Tierra, solamente a cierta profundidad y en ciertos lugares es que se generan esos yacimientos o se encuentran esos recursos. En nuestro país, por la característica geográfica, se encuentra sobre todo hacia la cuenca media. No sé si ven ahí el puntero del mouse, pero hacia la cuenca media del río Magdalena es donde más yacimientos de petróleo encontramos. Entonces ahí es donde hay grandes yacimientos de petróleo y donde se centran las grandes empresas que extraen este material. Hacia el norte de Colombia, hacia la parte del Cesar, hacia la parte de los departamentos de Bolívar, se encuentran otros yacimientos muy importantes y en esos yacimientos pues también hay una extracción fuerte en términos de petróleo y de gas, también de carbón, pero pues digamos que en este caso estamos hablando de petróleo y de gas por la técnica del fracking. Entonces ahí nos vamos a devolver a dos cositas. Varias veces se les ha explicado a ustedes que el Estado, así como en la casa sus papás trabajan y ganan un salario y ese salario lo dividen en el mes para poder solventar todos los gastos, pues el gobierno también necesita un dinero para poderlo dividir en todos los gastos que tiene. Entonces, el dinero que el gobierno, el Estado, los estados sacan para poder pagar todo lo que se necesita, se sacan básicamente de varios lugares. Uno, de préstamos que el gobierno hace a bancos en el exterior en términos de miles de millones de dólares. También lo saca de empresas o negocios que tiene el Estado y le producen rentabilidad, como por ejemplo Ecopetrol, o lo saca por medio de los impuestos que nosotros pagamos. Entonces, todos los impuestos que recaudan de la nación, esos impuestos son los que el gobierno destina para financiar los gastos que tiene. En este caso, el permitir que en el territorio de Colombia se dé la extracción de hidrocarburos, tanto por la técnica de fracking como por otras técnicas, le genera dinero al Estado. Entonces, ahí hay digamos que hay una situación. Por un lado, Angie nos comentaba el problema ambiental, porque sí hay en términos ambiental, estamos hablando, por ejemplo, de mal uso del agua, estamos hablando de contaminación del recurso hídrico, hablamos también de que al fracturar por debajo de los 2000 metros, también generamos pequeños sismos que pues son complicados en un país con una alta actividad sísmica como es nuestro país. Además de eso, pues esos recursos, digamos que se obtienen cuando yo le doy el permiso a alguien de que en un territorio haga ese tipo de excavaciones, también se utilizan para financiar proyectos en las comunidades. Entonces, digamos que ese arriendo que el gobierno le cobre a esas empresas se ve en la inversión que se da tanto en esos territorios como en la inversión en general del país. Entonces, ahí hay unas contradicciones. En ese sentido, el año pasado, desde el Congreso, acuérdense que están las tres ramas del poder público, el legislativo, las leyes, ahí están los congresistas, los senadores, el ejecutivo, que es el gobierno, digamos que el presidente y los ministros, y está el judicial, que es, digamos que los jueces y demás. El poder legislativo le envió al poder ejecutivo, es decir, los congresistas le enviaron al presidente una carta solicitando que no se diera viabilidad al fracking, si bien tiene unos beneficios económicos muy fuertes, sí genera unos problemas ambientales a largo plazo que no se alcanzan a compensar con el dinero que se recibe por las regalías en esos territorios. Sin embargo, como es importante que ustedes vean todas las caras de la moneda, pues nosotros hicimos, digamos que esa contraparte. Y en ese sentido les vamos a presentar aquí una pequeña infografía para que ustedes entiendan qué recibe el país cuando permite que se haga uso de estas técnicas. Entonces, por un lado, Francisco Lloreda, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, hacía una presentación donde decía que es muy importante que se dé el fracking porque permite la generación de más de 68,000 empleos en el país. En esas, digamos que en los lugares donde se da la extracción de esos recursos. Entonces hablamos que el 40% de esos problemas de desempleo y que se podrían subsanar están en los departamentos como el Cesar y el 30% en departamentos como Santander. Dice además que estamos hablando de que
más de 5.000 millones de dólares anuales podría alcanzar la inversión del fracking si se da. En términos del Producto Interno Bruto, que es el PIB, que es, digamos, que todo lo que recibe el país en dinero, estamos hablando del 2%, que es bastante. Estamos hablando de que se podría incrementar, digamos que entraría mucho más dinero si se permite, si el gobierno permite esas prácticas. Además de eso, como esas prácticas del fracking son tan cuestionadas en otros países, por ejemplo en Europa, en muchos países no permiten el fracking por todos los efectos adversos en términos de ambientales. En los países que sí se permite, pues esas empresas internacionales, multinacionales, transnacionales, vienen a Colombia a hacer inversiones de dinero para que se puedan hacer esas prácticas. Entonces, estamos hablando de que desde el extranjero se traería dinero para invertir aquí en Colombia. También estamos diciendo que digamos que el permitir esta práctica del fracking haría que nosotros tuviéramos o pudiéramos garantizar permitiría que nosotros pudiéramos garantizar Karen. ¿Qué bebé es? Karen Rodríguez. Listo, Julie, sí, ya. Gracias. Me perdí en lo que iba. Estamos hablando de que se podría, el permitir la inversión extranjera permitiría una reacción. Dime. ¿Estás en la infografía? Sí, señora, pero se me bloqueó. Dale ¿Qué atrás, pasó? se ve negro. Ya. Aquí otra vez. El poder, digamos que permitir las prácticas del fracking permitiría en un país como Colombia, que tiene unos recursos ya contados de petróleo, ampliar esos yacimientos que tiene. Es decir, como nosotros vivimos también de la venta de petróleo, eso garantizaría que pudiéramos vivir más años de esa venta. Entonces, digamos que hay muchas miradas que es importante que ustedes evalúen. Sería por ahora esa parte, Angisita. Simplemente un comentario, si me permite, Julie. Sí, señor. ¿Me escuchas? Sí, señor. Ya no. Bueno. Dale, Miguel. Buenas tardes para los chicos. ¿Cómo han estado? Simplemente... Bien, profesor. Aló, ¿sí me escuchas? Bien. Lo contratan esta empresa para que convenza a los habitantes, ¿sí?, del sector que van a hacer el fracking. Él dice que, Homero dice que crean en mí, ¿sí? Algo así, como una palabra que confíen en mí, ¿sí? Y le dan una camiseta, para hacer su propaganda. Es más o menos lo mismo lo que algunos sectores quieren hacer, es a ciertos sectores de la población, habla con personas que han vivido en esas zonas, que son los testimonios, la gente que le dan trabajo en esos sectores, pues algunos sí les dan trabajo, pero igual lo que le pagan es como lo que gana una persona, un salario mínimo día, 28.000, 30 esas personas. De pronto la persona que, si es en el sector ya de extracción de petróleo, por ejemplo, si le arriendan un terreno que saben que hay petróleo ahí, pues a esa persona sí le van a pagar, no le compran el terreno, pero sí le van a pagar mucho dinero por el arriendo. Entonces, posible plata, porque estuve de suerte y en su terreno están haciendo extracción de petróleo, por ejemplo.
¿sí? Lo segundo, que el petróleo en el país va a durar mucho tiempo porque hay mucho petróleo en el país aún. Y, por ejemplo, lo ideal sería que se reemplazara por una energía solares, por ejemplo, esa energía que puede generar electricidad, y ese proceso sí lo está haciendo aquí en Colombia, pero va muy lento y pues como ir como medio reemplazando un poco el petróleo por ese tipo de energía, pero aún estamos muy lejos de ese proceso de cambio de energía. Pues, espero que se haya escuchado. Sí, Miguel, sí te escuchamos entrecortada ratito. Hola. Sí te escuchamos ahí. Gracias, gracias. Sí, eso es. Listo, niños. No sé si tengan Muchas preguntas. gracias. No sé si tengan preguntas de las temáticas de lo que hablamos los profes, dudas, antes de darles como unas indicaciones de la guía. Camilo, dale, tienes la palabra. Bueno, la pregunta va como para lo que está diciendo la profe Julia, lo último, de lo que si llegase a hacer las prácticas en Colombia, si no estoy mal. O sea, a un futuro, si llegase a ser el caso que aceptan las prácticas en Colombia, sería Colombia, llegase a ser, ¿cómo era? Llegase a ser el país, a convertirse en un país, ay, se me olvidó, más rico, sí, algo así, por decirlo así. Sí, Camilo, ahí digamos que la importancia es que ustedes con esto van a sopesar. Digamos que aquí hay un juego de roles y ahí voy a unir como la explicación que va a hacer Angie un poco y es, vamos a jugar, ojalá así sea y de aquí salgan los próximos congresistas de este país, pero la actividad es jugar a que somos congresistas. Y como somos congresistas, en nuestro criterio está votar o no a favor o en contra de esta práctica. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Que hay dos caras, siempre, de hecho hay más de dos caras, hay muchas miradas de una misma situación. Entonces, entre las miradas que tenemos, les estamos mostrando qué sucede si aprueban y qué sucede si no aprueban. Es importante que ustedes esas dos miradas la entiendan. En nuestro país se han hecho pruebas y se han hecho, digamos que, por eso ustedes van a ver un poco lo que vamos a explicar. Se han hecho intentos y se han hecho algunas cosas en términos del fracking, pero pues también hay unas consecuencias en términos que no se pueden remediar. Entonces ahí la idea es que vamos a explicarles un poco cómo sería esa actividad. Ah, ok, profe. Listo, entonces niños, acá les estoy compartiendo la guía, que para octavo y para noveno es pues muy similar. Entonces, como siempre la hemos diseñado, bueno, como siempre no, como en el segundo periodo, tercer periodo, perdón, la hemos diseñado como tipo cronograma en el que ustedes saben o les indicamos qué hacer en cada semana. La semana que viene vamos a hacer el reto que es la actividad final. Entonces les voy a leer literal. Usted es un congresista colombiano que hace parte de la comisión que decide si se aprueba la práctica del fracking en Colombia. Como acabo de decir la profe Julia, es como un juego de roles en el que cada uno de ustedes va a ser un congresista de Colombia. Llegó el momento de la votación y su voto es fundamental para decidir si se aprueba o no esta práctica. Entonces resulta que está en nuestras manos decidir si se aprueba el fracking o no en Colombia. Y lo que queremos es que ustedes se pongan en el papel de un congresista y voten. Si estoy a favor o no estoy a favor. Pero eso no es tan sencillo como, sí, se me dio la gana, estoy haciendo una opinión porque sí, sino que queremos que ustedes antes de votar revisen los siguientes documentos. Entonces les proponemos 4 lecturas. Esas 4 lecturas las proponemos nosotros
desde nuestra visión, desde lo que pensamos que puede tener un panorama muy general de opiniones a favor y en contra para que ustedes precisamente tomen una posición. Que si quieren indagar más en internet, pues bien lo pueden hacer, que si quieren ver videos de YouTube, bien lo pueden hacer. Entonces, estas son las guías. La primera es esta guía. A partir del lunes, yo creo, o yo no sé si antes, Yulisilla, se las podamos poner en Classroom y enviárselas por WhatsApp. Bueno, ustedes saben que intentamos usar todos los medios para hacérselas llegar. Esta primera guía de lo que intenta hablar es como de la visión del Ministerio de Minas y Energía con relación al fracking y la extracción de hidrocarburos, si funciona o no en el país, y en uno de los lugares que mencionó la profe Yuli, que es en el Magdalena Medio. ¿Qué regulaciones ambientales hay alrededor de eso? ¿Sí? Más o menos entonces ese es el panorama de esa primera lectura. La segunda lectura es una lectura de una publicación de la revista Dinero, y esta publicación, que es muy cortica, solamente de 2 páginas, habla de las ventajas y desventajas del fracking en Colombia. ¿Sí? Una visión muy general de las ventajas y las desventajas. La tercera lectura se llama San Martín en pie de lucha, y de lo que habla esta lectura es de cómo afecta el fracking este sector del país, que es un lugar del Magdalena también, y cómo este pueblo ha estado siempre en pie de lucha por lo que ha vivido, cómo se ha visto afectado por la extracción petrolera, pero ahora por la implementación del fracking. Entonces, como también de la desprotección del Estado, y que el fracking, cómo les ayudará o cómo no les ayudará a mejorar su estabilidad. Entonces, esta es la tercera lectura. Y la cuarta lectura es como una visión desde lo ambiental. Últimamente se han, ¿cómo se dice, Yulisilla? Decidido, no, se han promulgado, se han promovido derechos a favor de la naturaleza, a favor del ambiente, y entonces el ambiente resulta que ahora es un derecho colectivo de los seres humanos, un derecho colectivo de todos, y este artículo lo que habla un poco es como desde esa visión de la Constitución colombiana y el medio ambiente como un derecho colectivo. Entonces son lecturas muy cortas, esta por ejemplo es de una hoja, muy sencillas, que queremos que les den pues como el panorama del trabajo. Ay, perdón, esperen. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Desde el lunes, las lecturas yo creo que las podemos compartir desde hoy, pero desde el lunes vamos a abrir un formulario en Google que es para hacer la votación. En esta votación, ustedes tienen que argumentar, es decir, no es decir sí o no, sino con sus argumentos, con argumentos muy claros, por qué votan sí o por qué votan no. Entonces, nosotros, ¿qué les recomendamos? Como ustedes tienen que contestar este formulario a partir del análisis de las ventajas y las desventajas del fracking, pues nuestras recomendaciones son, primero, que lean con atención cada uno de los documentos. Esos documentos eran artículos mucho más largos, pero el profe Jorge nos ayudó a convertirlos en lecturas cortas que pensamos que la pueden hacer pues con todo el tiempo del mundo. El segundo, que tomen notas de las ideas que consideran más importantes, y el tercero, que escriban en su cuaderno qué decisión toman y tengan claro por qué toman esa decisión. Ojo, esto no significa que nos tengan que enviar fotos de absolutamente nada. ¿Qué vamos a calificar? Acá dice, un formulario de Google. Entonces, desde el lunes habilitaremos ese formulario para que ustedes puedan votar y argumentar su posición. ¿Por qué? ¿Por qué voto a favor o por qué voto en contra? Entonces, eso sería todo, Yulis, y yo no sé si me haya quedado algo. No, digamos que reforzarles la idea de que ustedes van a ingresar a ese formulario, van a responder sí o responder no, pero deben justificar su respuesta. Cuando Ángel les dice argumentar, es justificar esa respuesta en unos párrafos. Por eso ustedes deben llevar bien escrita su respuesta, porque es lo que van a digitar en el momento de resolver ese formulario. Esa es su nota, chicos. Y ahí nosotros digamos que vamos a poder evidenciar si ustedes hicieron las lecturas, si ustedes las entendieron,
No vamos a calificar si votan sí o si votan no. No es que si voto sí todos pasen, los que votan no pierden. No. Lo que, perdón, lo que se evidencia o lo que se va a evaluar son los argumentos para usted decir sí o decir no. Eso es lo que se va a evaluar. Entonces, niños, no sé si tengan preguntas. Es el momento de que, pues, que sus dudas nos las hagan saber. O comentarios. Por ejemplo, Daniela Grisales, que sabes que te amo. ¿Cuál es tu comentario de la clase de hoy? Yo sé que también me amas, pero quiero saber qué opinan de la clase. O no de la clase, mentiras, no, del tema. Como que dudas tienen, tal vez. ¿Qué preguntas tienen? Si Aquí hay es, algo que les haya llamado la atención del video de los Simpson, no sé. igual chicos, lo que buscábamos era que ustedes, igual lo que hemos buscado todo el año desde que estamos usando estos recursos, es que ustedes vean que hay temas que se pueden, de hecho hay temas, no, todos los temas se pueden abordar o entender, explicar, enseñar desde diferentes miradas. Entonces, si bien el fracking uno pensaría que es un tema de las ciencias, pues realmente el impacto a nivel político y económico en un país como el nuestro es muy fuerte. Entonces ahí reforzar lo que dice Camilo. Eh, y ahí retomo lo que está escribiendo Salma. Profe, ¿y si se practica fracking, los suelos pueden quedar infértiles o algo así? Pues Angie fue enfática en decirles que para poder utilizar el fracking se hacía uso de químicos en el agua que se inyecta a presión para poder generar esa salida de esos hidrocarburos. Entonces, Salma, yo pensaría que el impacto ambiental es alto, no solamente para el suelo, sino para todos los que estamos o los que vivimos de la tierra. Entonces la idea es muy similar a lo que hacíamos cuando jugábamos a la simulación de las Naciones Unidas, y es que ustedes se llenen de argumentos para poder dar una versión o una mirada de esa situación. El día de hoy nosotros hicimos eso, nos llenamos de argumentos para mostrarles, no de forma desde mi opinión, porque mi opinión es una frente al fracking, pero lo que sucede a nivel político y económico, yo se los debo presentar, les debo contar qué sucede a nivel favorable y qué sucede a nivel desfavorable, para que sean ustedes los que puedan decidir a partir de la información. Por eso no se pueden quedar solamente con lo que dan las profesoras en esta clase, ni lo que dan los Simpson en 30, 20 minutos, sino por eso se les dan unas lecturas donde ustedes van a poder reafirmar o reforzar una mirada. A los que les guste la mirada ambiental, pues hay una lectura muy interesante en términos de esa justificación ambiental. A los que hablan en términos de sociedad civil, pues hay mucha información. A los que les preocupa, por ejemplo, en términos económicos, pues también hay una mirada que les va a reforzar esa importancia. Sí, Charito, esas guías que yo les mostré son los artículos que les proponemos para que lean. Entonces, nosotras los subimos a Classroom. Yo creo que hoy no, porque recuerden que ahorita hay reunión de papás, pero mañana tal vez ya los subimos a Classroom, se los enviamos por WhatsApp. eh, pero nosotras se los hacemos llegar. Entonces, no te preocupes, Charito. ¿Qué más preguntas tienen? Hola, profe. Hola, Nicole. Ay, Andrés, nunca entré, ya va a acosar para que terminemos. Pero ya estamos a punto de terminar, a menos de que nos pregunten cosas. De todas formas, si de pronto alguien no tuvo una conexión buena, no nos escuchó todo, o se pudo conectar un ratico, otro ratico no, o se conectó tarde como Nicole Carrillo, nosotras grabamos la reunión, entonces apenas la subamos a YouTube, les enviamos el enlace para que la puedan ver. Es molestándote, Andrés, no te preocupes, ya vamos a terminar.
¿Nadie más tiene preguntas, niños? Si nadie más tiene preguntas, entonces yo creo que dejaríamos hasta ahí. Cristian, ¿tienes alguna pregunta? David Ramírez, tú que siempre nos saludas y todo, no nos has hablado Profe, hoy. Dime. mi mamá sí no puede asistir a la reunión hoy. Ok, John, no. También esa la van a transmitir por un Facebook del colegio, entonces después si la pueden ver que la vean porque me parece que es importante. Camilo, dale, pregúntanos. Profe, una pregunta, lo que pasa es que quisiera saber si van a hacer una reunión, o sea, hacen la de los padres, ¿no? Van a hablar, qué tal, pero también antes sobre eso. Qué buena pregunta, Camilo. Sabes que al menos desde Rectoría no nos han dicho nada aún, ¿no, Yulisilla? De todas formas, digamos que es una indagación muy prematura lo que está haciendo la rectora, es como mirar qué piensan sus papás. Entonces, pues no sé si la rectora está pensando hacerlo, pero le vamos a decir tu idea porque me parece que está bien. Ok, profe, muchas gracias. Sin embargo, Visita, pues bueno, toca darle tiempo, ¿no? Porque imagínate, tiene que reunirse con los papás de todas las sedes y jornadas, entonces no sé si Steffi nos está hablando a nosotros o por allá. antes de eso, Karen Vargas tiene una pregunta, la manito arriba. Entonces, Karen, te escuchamos. En el foro se hicieron la... Pues estaba acá, sí, se me olvidó abrir el micrófono y estaba opinando precisamente. En el foro institucional que se realizó, la estudiante que es la representante, pues valga la redundancia de estudiantes, manifestó, nos socializó también la opinión de 800 estudiantes. Entonces hablábamos que una de las opiniones o decisiones hasta el momento, o la postura más bien, dejémoslo, de los estudiantes es no a la alternancia. También se hablaba en el foro de la opinión de nosotros los docentes y pues se hablaba de no estar de acuerdo, pues ustedes saben que el tema de la bioseguridad y todos los requerimientos humanos no lo veamos solo a nivel académico, sino humano. Ustedes saben todos los riesgos que corremos, ustedes, nosotros, nuestras familias, con el hecho de regresar. Entonces, pues realmente la reunión de hoy yo creería que es más para reafirmar también como la postura de cada uno de los participantes del gobierno escolar. Acuérdense que ustedes como estudiantes hacen parte de ese gobierno escolar, entonces la intención es hacer la reunión, pero yo creería que es más para reafirmar también las posturas que ustedes en las encuestas que se realizaron eh, nos dieron a conocer, o sus papás también pues nos dieron a conocer. ¿Listo? Sí, gracias Steffi por recordarnos eso. Recuerden que hace tal vez 3 semanas la profe Julie y yo y el profe Gilberson les enviamos como unos enlaces de unas encuestas que estaba haciendo el representante el personero o el representante de niños Giselle Chacón, la representante al Consejo Directivo de los Estudiantes. Entonces, Camilo, así la rectora no haga una reunión específica, pues ella ya tiene un panorama de sus opiniones gracias a esa encuesta. Como para resumir lo que dijo Steffi. Ah, ok, profe. Muchas gracias. Pero de todas formas me parece que está bien como hacérselo saber a la rectora. Listo, niños. ¿Más preguntas del tema o de otra cosa? Yulisilla, ¿tú ya tenías este número de Julián? No, señora, yo ya lo anoté para... Listo. Niños, entonces si no es nada más, pues desearles un feliz resto de tarde, un feliz resto de semana, que estén muy juiciosos con todas las actividades que quedan, ya estamos culminando el año escolar
Feliz Día del Amor y la Amistad para todos, los queremos mucho. Y nada, pues un abrazo. Julie, sí, ya no sé si me falta algo. No, niños, igual muchísimas gracias por participar, gracias por sacar el tiempo para compartir en este espacio. Por favor, dudas y preguntas esta semana y no la próxima, porque muchos de ustedes tienen las dudas un día antes de entregar la actividad. Entonces, por favor, revisen el Classroom. Hay unas observaciones para algunos de ustedes ahí. Por favor, revisen con mucho cuidado. Recuerden que las recuperaciones hay plazo hasta el 28. Hasta la próxima semana, el viernes, se entrega esta actividad. Entonces, por favor, revisen con mucho cuidado. Los queremos muchísimo. Feliz día y esperamos vernos en otra oportunidad. Por favor, avísenles a sus papás que hay reunión a las 6. Los queremos mucho. Chao. Besitos, chao. Chao, chicos. Chao, Un profe. abrazo. Hasta luego, profe. Se mete con Angélica para escribirse, por favor. Chao, profe. Chao, juicioso. Chao. Chao, profe. Chao, Chao. Karen. Chao, Daniela. Chao, profe. Michelle. Chao. Chao. Andrés, póngase juicioso, por favor, Andrés Rojas. Karen, dale, habla. Karen Vargas. Chao, profe. Chao, Karen, cuídate mucho. Chao, Luis. Entonces queda seleccionado para ser el DJ de las próximas rumbas del colegio. Es DJ Montes. Chao, Nelson. Chao, profes. Chao, Luna. Luna. Deja de grabar, Julicillo. Tú eres ahora la administradora. Ay, Entonces te estaba preguntando cómo hacer eso. ay, juepucha, pero no sé cómo es. Chao, A profe. mí, chao, a mí me Chao. sale grabar. Me sale Espérate, vuelvo a grabando. hacer a ti, espérate, hago a ti Listo. administradora, pero es que no sé cómo es. ¿Esa será anfitrión? Sí, ¿cierto? Sí, señora. Mira a ver si ya tú puedes parar. Detener grabación.